Aquí en el estudio Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México, Evalúa. Mariana, gracias, buena tarde por estar ¿Qué tal? Buena tarde, Víctor. Muchas gracias. ¿Qué le preocupa a México Evalúa del proyecto de presupuesto que presentó el Ejecutivo al Congreso y que, bueno, ya está avanzando la negociación, por cierto, en la Cámara de Diputados? Bueno, en primer lugar nos preocupa que no se hayan propuesto cambios normativos a la ley de responsabilidad hacendaria. Nos parece que para poder controlar la deuda como porcentaje del PIB, es el indicador que precisamente el presidente encargó al secretario de Hacienda y el 50% del PIB. Así es, ese es el de la deuda acumulada. Claro. Y lo que nosotros nos gustaría es que hubiera, bueno, y quiero decirte que estas son recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que hizo a México el año pasado después de revisar su política macroeconómica y fiscal. Y lo que sugiere es que el gobierno tiene que establecer un techo fijo de déficit permitido en ley. Supongamos que este sea 3% para este año, como se ha comprometido el gobierno, pero que el del próximo año no quede a discreción del gobierno, que de una vez ya tengamos estos déficits fijos para los próximos años, favorablemente con una tendencia decreciente. Es decir, este año a lo mejor es 3% del PIB, el próximo año a cuál se van a comprometer, pero que ya quede por ley. Claro. Porque si no, pues está a discreción el cumplimiento de los programas financieros. ¿Por qué se dice que este presupuesto parece una receta anticrecimiento? Mira, Víctor, nos preocupa mucho la caída que hay en inversión en infraestructura. Tenemos una inversión más baja que la que se tenía en el sexenio anterior. Y al mismo tiempo traemos un costo financiero muy alto. Los intereses de la deuda, estamos pagando lo mismo que lo que significa todo el presupuesto educativo. Incluso los intereses de la deuda ya superan el gasto de capital. Y al mismo tiempo también traemos algunos gastos de operación que podrían ser menores. Entonces nos parece que estamos distribuyendo los recursos de una manera en la que podríamos pegarle al crecimiento en los próximos años. El presupuesto está muy comprometido, digamos, en la parte del costo financiero. O sea, hay muchos ineludibles que ya no dejan espacio, ya no hay margen de maniobra para el gasto. Así es, pero al mismo tiempo sí tenemos, como te comentaba, algo de costo de operación. Traemos una nómina que no solo depende del gobierno, una nómina que también depende del Poder Legislativo y del Poder Judicial, quienes tienen autonomía presupuestaria. Estos poderes solicitan incrementos, también, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, nos parece que estas cuentas de gasto de operación tendrían que más bien cortarse y destinar más recursos a la inversión pública. ¿Qué está pasando con la deuda, Mariana? Porque, pues, silenciosamente tuvo un crecimiento muy acelerado en los últimos años. Yo hacía referencia al dato del 50%, que es el del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, pero quizás no es tanto el nivel, sino la velocidad con que ha crecido en los últimos años. Así es, bueno, estamos más o menos en estos últimos años, de lo que lleva esta administración, estamos hablando de cerca de 12 puntos del PIB, y hay que decirlo, hemos tenido un gobierno y un Congreso que han endeudado al país, al gobierno, de manera reiterada, pero en un contexto de crecimiento bajo. Entonces, creo que ya son varios años en donde creemos que nuestra economía va a crecer un 3.5, un 2.5 y terminamos creciendo 1.7, como por ejemplo en el 2013. Entonces, ¿qué pasa? Que pues se autoriza un nivel de deuda fijo, un techo, y la economía termina siendo más pequeña durante ese año. Entonces, evidentemente, esto hace que el indicador de deuda PIB, pues, aumente 2-3 puntos del PIB sin que lo hubiéramos deseado, ¿no? ¿Se ha relajado la disciplina fiscal en este gobierno? Te lo pregunto porque, mira, ayer yo hablé con un analista, quizás lo ubicas, es Jorge Suárez, es colaborador nuestro, y él decía incluso que hay el riesgo de regresar a una crisis de fin de sexenio porque se ha relajado la disciplina fiscal en este gobierno. No sé qué piensas tú sobre eso. Por supuesto que sí, cambió la regla fiscal. Anteriormente tenemos que tener un balance cero y ahora, bueno, pues que supuestamente si estamos por debajo del crecimiento del PIB potencial, y se hizo una ley un poquito, digamos, en mi opinión, abstracta al respecto, y entonces lo que tenemos que hacer es regresar a los mecanismos de responsabilidad fiscal, como el que yo te comentaba, el tener no solo que el cumplimiento del déficit sea una cuestión casi voluntaria, y me refiero al déficit con respecto al PIB, sino que esté marcado por ley cuáles son estos compromisos. No queremos que nos prometan, sino queremos verlo por escrito, este compromiso, para que este cumplimiento sea una cuestión de legalidad, ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo con el Consejo Fiscal que ha sugerido, que ha propuesto el FMI a México? Y digo, la propuesta no es nueva, ya tiene tiempo, como decías.
Así es una propuesta reiterada. Hay que decir que la hace el Fondo Monetario Internacional, quien ha hecho un estudio de todos los consejos fiscales que hay en el mundo. Quiero decir que países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, así como Chile, son muchos los países que tienen estos consejos fiscales. Lo importante es que haya un consejo apartidista independiente para que pueda dar una opinión técnica que no esté sesgada, ¿no? El fondo lo dice a México porque, bueno, pues hemos visto que este endeudamiento reiterado en un contexto de bajo crecimiento hace pensar que hay una toma de decisión sesgada. Entonces, es en este momento en donde se puede recomendar a un consejo fiscal para que esta toma de decisión vaya, digamos, encaminada a la disciplina presupuestaria y no nos vaya a caer la tentación de las elecciones de 2018, ¿no? Y que tengamos un gasto que se oriente de manera política. Entonces, sí, nosotros estamos de acuerdo. Creemos sobre todo que, bueno, dado que en México las facultades constitucionales de autorización de deuda, por ejemplo, las tiene el Congreso nada más, sería bueno que tenga este consejo fiscal que le auxilie en su toma de decisiones. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que presentaron tú por parte de México Evalúa y Valeria Moy de México Cómo Vamos, tanto en la parte de deuda como en la parte de gasto? Muy bien, pues superar 3 retos que vemos en el paquete económico y que sería ideal que pudiéramos avanzar algo en esta discusión. En primer lugar, el control del déficit público, ¿no? Consideramos que tenemos que tener un proceso más objetivo para estimar el crecimiento de la economía, dado que se vuelve una variable muy importante para el indicador deuda-PIB, ¿no? Entonces, sentimos que va a haber un proceso más objetivo, por lo cual nos parece muy bien también que haya un consejo fiscal que pueda auxiliar al Congreso en la discusión del marco macroeconómico y en generar un presupuesto más realista en este sentido. También nos parece importante el control del déficit, apoyando las recomendaciones del fondo, estableciendo este techo fijo de déficit, no solo para un año, sino para los siguientes años. Esto puede generar más confianza hacia los mercados sobre cómo va a ir disminuyendo el endeudamiento en México y cómo se va a ir controlando. En tercer lugar, tenemos también la calidad del gasto público. Nos parece que es un momento muy propicio para cortar programas que estén duplicados, para disminuir los subsidios que más bien son de uso político y no han generado ningún resultado, para generar muy buenas prácticas cuando se entregan estos subsidios y recortar gasto de operación para pasarlo a inversión pública. Y me refiero a inversión en infraestructura y también en capital humano, ¿no? Cuidar los programas de educación que tienen buenos resultados, así como los de atención a la salud. El tema de rendición de cuentas es clave, ¿no?, en este proceso. Por supuesto, es clave y de manera muy puntual en el tema de deuda. Nos parece que también va siendo hora de que en el momento que se entregan los paquetes económicos venga una lista de los programas y proyectos que se pretenden financiar con la deuda. De esta manera podemos hacer una valoración costo-beneficio de los mismos, que me parece que actualmente pues no es claro en qué se usa la deuda. Sabemos que se usa para todo el presupuesto, pero me parece que tenemos que empezar a ser más específicos para tomar decisiones más informadas. Mariana Campos, muchas gracias por estar aquí y estaremos atentos y haciendo un seguimiento puntual de las propuestas de México Evalúa. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Buenas tardes.